títulos de esta jornada tiene que ver con el ministro de Economía, quien estuvo presente frente a empresarios y dio muchas declaraciones importantes que vamos a analizar con Liliana Franco, que está conectada con nosotros. Lili, muy buen día, ¿cómo estás? Están ustedes. Sí, efectivamente fue ayer a última hora, más cerca de las pasadas las 6:30. Se lo esperaba en la Cámara Camarco, que reúne al sector de la construcción, uno de los sectores sin duda más afectados, además no solo por un plan de ajuste, que obviamente un plan de estabilización económica siempre afecta a la economía real, pero en este caso en particular fue doblemente afectado porque hay una decisión política del Poder Ejecutivo de no financiar obras públicas. Entonces, se encontró el ministro Caputo con más de 1.800 personas que no lo recibieron con mucho cariño, vamos a ser honestos. No era un auditorio amigable, claro, en el sentido de un auditorio con mucha expectativa. Pero fue igual, Lili, ¿podía elegir no ir o fue para reforzar todo esto que vamos a repasar juntos? Bueno, justamente lo que destacaban los constructores que había desde pequeños del interior del país, etcétera, o sea, había de grandes a pequeños constructores, es que fuera alguien del gobierno. Fueron solamente dos funcionarios, uno que es correcto, el secretario de la vivienda o construcción, ya ni me acuerdo, como les cambian los cargos, ya no me acuerdo. Bueno, pero el que tiene que ver con esa área, y el ministro Caputo. Sí, además fue interesante porque, digamos, Caputo no dijo, miren ustedes, para nosotros no existe la obra pública, no, nunca más en la vida. Claro. No, él lo que dijo es, las obras mayoritariamente las hemos ido traspasando a las provincias. E incluso las negociaciones que mantiene Guillermo Franco, incluso ayer fueron 4 gobernadores, hoy también van a ir a la Casa Rosada otro tanto. ¿El traspaso en qué consiste? La nación le transfiere todas las obras provinciales a la provincia. En muchos casos esas obras provinciales están apalancadas con préstamos internacionales que requieren el aval de la nación, cosa que la nación hará, o sea, garantizará o respaldará esas obras. Ahora, hay un porcentaje de obras que no es menor, que la nación lo que está viendo es cuáles van a conseguir continuar, y ahí sí es fondos de la nación, y cuáles otras no. Claro. ¿A qué viene esta revisión? Bueno, justamente porque, convengamos, y estamos justo en días donde se está hablando de la causa Cuadernos, ¿no? Convengamos que es un sector que ha sido, esto es una responsabilidad compartida de los distintos poderes ejecutivos anteriores y los sectores de la construcción, que se dice, yo no lo puedo afirmar porque no son temas que sigo con profundidad, claro, hubo hechos de corrupción. Ahora, irregularidades por lo menos, ¿no, Lili? Digo. Irregularidades por lo menos, digo, con las licitaciones, sí, la sobrefacturación. Igual, digo, también ayer el otro tema era eso, ¿no? Los compromisos que tiene el Estado con un montón de obras al pagarse varios meses después. Hay un montón de empresas que están muy complicadas, ¿no? Incluso nos decían hoy más temprano algunas que tuvieron que pedir concurso de acreedores, que es el paso previo a la quiebra. Es así lo que has descrito, es más, se han perdido 100.000 puestos de trabajo, y yo personalmente considero que la construcción es un enorme dinamizador. Ahora, no es que el gobierno no crea que el sector de la construcción no sea un dinamizador de la economía. Acá hay una cuestión, por un lado, de un presidente que es liberal, que cree que todo el sector privado es el que tiene, o sea, que reformulo como lo que voy a decir. El presidente Milei cree que el Estado, cuanto menos injerencia tenga, mejor claro, beneficia al sector privado. Eso es correcto, o sea, indudablemente, si vos dejás al sector privado y no le pones regulaciones y normas y mucho peso impositivo, indudablemente el sector privado es más dinámico y va a encontrar la manera de hacer negocio. Lo que pasa es que hay obras que necesariamente o requieren
muchísima inversión, y no cualquier privado está en condiciones de hacerla, y que además el retorno de ese capital, de esa inversión, es muy lento, porque son obras de característica, si querés, de infraestructura que la Argentina necesita. Y no es fácil encontrar privados que estén dispuestos a financiar. Por ejemplo, grandes rutas, por ejemplo, grandes desarrollos de tipo... por ejemplo, hablemos de trenes. Argentina necesita claramente volver a rescatar el tren porque es mucho más eficiente, porque baja costos para trasladar la producción de un destino a otro. Mira, ahora estamos viviendo, te pongo esto como ejemplo, estamos viviendo un invierno muy crudo en el sur, donde las nevadas no permiten que los camiones circulen. Yo tuve la oportunidad de vivir en Alemania, donde la nieve es algo cotidiano. Y bueno, ¿qué es lo último que deja de funcionar en Alemania en materia de transporte? El tren. Claro. El tren. Entonces, Argentina, no en vano, hacia allá a principios o fines del siglo XIX, tenía una red, empezó a desarrollar una red de trenes que hoy no tenemos y ojalá tuviéramos, ¿no es cierto? Claro. Entonces, esas obras no es tan fácil que la encare un privado sin tener un apoyo estatal. Y no necesariamente el apoyo estatal significa siempre plata. Tiene que haber una decisión estratégica de apoyar ese emprendimiento. De hecho, el RIGI, fíjate que hace énfasis en que vos vas a tener muchos más beneficios en sectores específicos, algo que ha generado crítica, porque solamente el sector energético y minero, digamos... Entró infraestructura, ¿no? Al final, con las modificaciones. Porque es que no tiene sentido. Es que vos vas a desarrollar la minería y no tenés camiones o no tenés rutas o no tenés... Lili, y finalmente la presencia de Caputo, vos decías, destacaron que fue en este contexto, pero les terminó dando un cierre positivo también para el sector y sobre todo si le creyeron en algunas definiciones que dio, como por ejemplo con respecto al dólar, ¿no? Que no se va a mover, es una semana donde se está hablando mucho de una expectativa de devaluación y obviamente lo niegan desde el gobierno. Bueno, sí, nunca se anuncian las devaluaciones, te diría. O sea, no conozco que se anuncien porque, bueno, lógicamente, claro. Perjuicios que generaría. Sí, él hizo referencia, tomó el toro por las astas, hizo referencia que todos los rumores que hay de devaluación, la suba del tipo de cambio, etcétera, la adjudicó a la política. ¿Y por qué dijo esto? Porque dijo, por ejemplo, el gobierno de Milei llegó con un tipo de cambio de 1.180, subió 10% en 6 meses e hizo referencia a que el gobierno anterior, cuando estaba Alberto Fernández y Sergio Massa como ministro de Economía, el tipo de cambio subió de 60 a 1.200, vale decir, subió 20 veces. Claro, pero en otro periodo, ¿no? En otro periodo y no tomaron tampoco el efecto de la devaluación. Están tomando 4 años contra 6 meses. Exacto. Bueno, vos viste que siempre hay trampita. Ahora, él dice que toda esta inestabilidad que se está observando responde a que realmente en 6 meses se obtuvieron muchos resultados positivos en la macro, como superávit fiscal, la inflación que cayó a la mitad de lo que fue en abril, pero fundamentalmente lo adjudica a razones políticas, porque dice, ¿cuál es la manera para que vuelva el kirchnerismo? Demostrar que nosotros tampoco hacemos bien las cosas, porque ellos, el tiempo de demostrar que podían hacer bien las cosas, no le cree nadie, claramente. O sea, son 20 años de damos datos objetivos. Hace 12 años que el PBI argentino no crece. Estaba escuchando antes de pasar al aire el interesante análisis sobre el tema agropecuario. Bueno, Argentina ha perdido mercado respecto a Brasil con soja, y eso no fue porque los agricultores no saben producir, sino por políticas macroeconómicas, ¿no? Entonces, yo creo que él adjudicó a inestabilidad política, pero es cierto que el ruido, en realidad, él empezó a traer el Fondo Monetario. Convengamos que quien instala ruido sobre el tema del tipo de cambio fue el famoso Staff Report que se conoció la semana pasada.
Bien. Y ahí los inversores, los analistas, leyeron las 111 páginas como yo, donde claramente el fondo está sugiriendo que hay que salir del cepo y de alguna manera devaluar. Eso no quiere decir que el gobierno argentino lo vaya a hacer. Nos quedamos con eso, Lili, pensando también cómo se acomoda todo para mañana y volvemos a conversar. Como siempre, muchas gracias. Gracias.